Estamos viendo entonces, chicos, cómo la filosofía de Comte está bastante interesada por aplicar el modelo de la física, el modelo de la ciencia natural, que seguro a ti te encanta muchísimo, que se basa en la observación, experimentación y comparación. Pero no solamente para conocer, no solamente para saber, sino también para prevenir y para actuar. En nuestro país, tú sabes que aquí es una alta zona sísmica y sabes por consiguiente lo importante que es conocer a qué se debe. Y hasta sería bastante idóneo saber cuándo va a ocurrir un terremoto y en qué lugar, para de esa manera tomar previsiones y evitar alguna fatalidad. Entonces, el conocimiento científico, sostiene Comte, debe tener una utilidad práctica. ¿Por qué se ha desarrollado muchísimo la química? No solamente para saber química, no, sería pues una cuestión inadecuada, sino para prevenir. ¿Prevenirnos en qué? En salud. ¿Para prevenir en qué? ¿En qué? En textilería, porque si hace frío hay que ponerse chompa. Y de seguro ya desde abril la gente ya sabía que hay que ponerse chompa y ya estaba comprando la chompa, buscando chompas. Imagínate si no se hubiese desarrollado la química, lo difícil que sería conseguirse suéter, conseguirse chompa. Sería carísimo. La industria textil es la aplicación de la química y lo sabes bien. Hasta esta camisa hay química. Y a partir de eso actuar. Bueno, hace frío, para evitar enfermarnos, tomamos alguna pastilla, nos ponemos un abrigo y de esa manera estar tranquilos, pasar el invierno. Actuar, hacer algo. Pero los conocimientos tienen ese sentido, esa orientación. De hecho, no podemos negar que hace mucho tiempo, cuando empezó la ciencia, los científicos básicamente observaban, por ejemplo, los astros. Y no me vas a negar, porque tú sabes un montón de historia, de que el descubrimiento y la medición de los astros requirió la aparición de las matemáticas. Y posteriormente, con el paso del tiempo, surge la física de Galileo, la física de Newton. Y ya por el siglo XVIII aparece la química, Lavoisier. ¿Te acuerdas de él o no? 18 para 19. Y ya luego viene la biología moderna, Lamarck, Darwin. Y por ahí además está la física social, la sociología, donde Comte se presenta como el fundador, porque yo voy a lograr de que la física se aplique al estudio de la sociedad. Cuando la física natural se aplique al estudio de la sociedad, entonces aparecerá una nueva física. Ya no una física natural, sino una física que estudie lo social. Por tanto, una física social, que yo la voy a llamar sociología, dice Comte. Si te das cuenta, este cuadro presenta un desarrollo histórico. Las ciencias más antiguas, la ciencia más moderna. Y no solo eso, sino que de una u otra manera, una ciencia depende de la otra. Para que haya astronomía se necesita matemática. ¿O no? Para que exista física hay que conocer matemática. Y también el movimiento de los astros. Y la química necesita de la física. Y ni hablar, porque tú sabes esto, la biología necesita de química y física, ¿o no? Por consiguiente, dice Comte, si queremos abordar la problemática humana, los sociólogos son las personas más preparadas que existen. ¿Por qué? Tú tienes un problema de matemática, tú tienes un problema humano. Problema matemático, problema humano. ¿Cuál de esos dos problemas es el más difícil que resolver? En términos generales, profe, el problema humano. Claro, por supuesto. Por consiguiente, como los problemas humanos son problemas mucho más complejos, los sociólogos deben ser personas
muy preparadas, superior al resto de científicos. El sociólogo debe saber un poco de todas estas. Y no solo eso, sino que además la matemática estudia los objetos más simples, un triángulo, un círculo. Pero en la medida que avanza el conocimiento, los objetos se hacen más complejos. El ser humano es el objeto más complejo. ¿Y quién estudia a seres humanos en su sociedad? Los sociólogos. Entonces, por consiguiente, existe una jerarquía: matemática, astronomía, física, química, biología, sociología o física social. Entonces, resulta, profesor, que un grupo de sociólogos están bastante preocupados por la nutrición de esta comunidad donde viven 5.000 niños. Entonces, para que los sociólogos aborden esta problemática social de mejorar la nutrición de esta comunidad de 5.000 niños, donde viven 5.000 niños, los sociólogos, ¿qué deben de saber para solucionar ese problema? Ya, nutrición, obvio, pero para saber nutrición, ¿qué deben saber? Biología, y para saber biología, ¿qué deben saber? Química, y luego te lleva eso a la física, y ni hablar estadística, y ni hablar matemática. O sea, al fin y al cabo el sociólogo debe saber muchas cosas. En cambio, el matemático solamente resuelve problemas de matemática. Así propone Comte. Entonces, la matemática es la base de todas las ciencias y estudia relaciones abstractas, figuras, cálculos. Física, química, astronomía, cuerpos brutos inertes. Los cuerpos vivos, biología y la sociología. Y no solo eso, sino que en matemática y astronomía se observa. Física, química son ciencias donde principalmente se experimentan. Y en biología, en sociología, se hacen comparaciones. Por tanto, el método científico debe de adoptar la observación, la experimentación y la comparación, que si bien sale de la física, pero también es tomada por todas las demás ciencias. ¿De acuerdo? Entonces, para Comte, las ciencias tienen una clasificación según un criterio histórico, pero también un criterio de dependencia. ¿Quién depende de quién? Y según un criterio también pedagógico. Los objetos más simples, los objetos más complejos. La sociología vendría a ser entonces la ciencia más compleja que hay.